sea, pues en sus horas más bajas, aunque, insisto, va a ser cuestión de picos, iremos viendo después del verano cómo vuelve a subir hacia la diaria y después hacia el 27 de septiembre. Es que ahora estamos muy ocupados con otras cuestiones. Claro. Tenemos unas elecciones andaluzas dentro de 3 semanas. Por cierto, hoy hay otros 3 Puyol en la comisión de investigación. Sí, van de 3 en 3. El otro día estuvieron 2 niños y una niña. padre, madre, primogénito. Hoy toca a Oriol, vamos, el famoso Oriol. Oye, que por cierto, que cuántos son y qué suerte tienen todos, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. que si de verdad no han trincado los Puyol, no sé, o hay que rozarles, pasarle la mano por el lomo para que nos transmitan la suerte, son los tíos más inteligentes que ha parido madre en la historia de la humanidad. Hay un único hijo que no está imputado. Yo tengo varios tertulianos que mantienen aquí que hay que hacerle pruebas de paternidad porque esto no es debe ser lógico. En fin, ¿Me dejas decir una cosa? puede haber un garbanzo blanco en la familia. Yo no digo que no, pero ahí está. Dime. No, decía que al margen de esa retórica que le convierte en una especie de cipras con barretina, ¿no? Del enemigo exterior, pues yo también. Aunque el enemigo no sea nada exterior y no sea nada enemigo. Yo estoy de acuerdo en lo que dice nuestro compañero de que no podemos conculcar las herramientas del Estado en Cataluña, que de alguna manera les haríamos, no sé, bien, pero en la misma medida, y eso es la ley, la norma, todo lo que queráis, hay que aplicarla en todos los sentidos y en todos los sitios. Y en los dos casos no incluye hacer un mensaje de pedagogía política elemental, es decir, vale, hay que pagarlo. Pero yo no entiendo que el Estado, que hace y cumple con su mención, con su obligación, precisamente porque es España, allí no tenga una presencia mayor y allí no les diga a los catalanes algunas cosas que a lo mejor puedan empezar a contrarrestar la evidente, no sé, campaña sostenida durante 30 años de ingeniería social para convertir a los catalanes en víctimas de un Estado que en realidad les considera unos ciudadanos igual que el resto y para